Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días, primer episodio de Entre Sesiones. ¿Cómo estamos, Lorena? Muy contenta, con muchas ganas de empezar este proyecto que llevamos pensando mucho tiempo. Ya mucho tiempo en el horno, ¿no? No nos han dejado empezar, la verdad, las circunstancias. Totalmente, totalmente. Muy bien, bueno, pues Entre Sesiones empezamos este proyecto que la verdad que nace un poco de ser, bueno, somos dos amigos, somos psicólogos, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y siempre teníamos como ese gusanito de hacer algo más, ¿verdad? Mm, Al final hemos coincidido en muchas etapas, en muchos trabajos, formaciones y siempre hemos pensado que podíamos encajar bien, así que Ujú. allá vamos. Totalmente. Pues empezamos por fin este proyecto. Entonces, bueno, Entre Sesiones, ¿qué pueden esperar nuestros oyentes de ese podcast? Yo creo que lo que la gente puede esperar de nosotros si nos escucha es hablar de psicología, evidentemente, porque esto también es un poco lo que nos une, pero de una forma un poquito más distendida, más casual, más del día a día, ¿no? De la calle, no una cosa tan técnica y que la gente pueda conectar con eso y llevárselo a su vida personal. Ujú. Ujú. ¿Dirías que hace falta saber psicología para escuchar ese podcast? No, no creo. Creo que sí que, estaría bien, ¿no? Que como que los oyentes sí que tengan esa curiosidad de entender algunas cosas, pero no hace falta. Y de aquí, bueno, sale también un poco nuestro nombre, ¿no? Entre sesiones. Al final los psicólogos trabajamos en sesiones, la sesión de terapia, y este es un poco el nombre, ¿no? ¿Cómo surgió? Pues sí, la verdad es que pensando en cómo podríamos llamarlo, pues se nos surgió un poquito como esta idea de lo que hablamos entre sesión y sesión. Que yo creo que es algo que le va a interesar como mucho a la gente, ¿no? Que nuestros pacientes van a tener curiosidad de qué hablamos cuando nos vemos en los pasillos y demás. Y va a ser un poco la idea de lo que hablar en el episodio de hoy, de qué es de lo que hablamos los psicólogos cuando estamos fuera de consulta. Claro, al final nosotros somos humanos también y entre sesión y sesión queremos ver a nuestros compañeros, salir, hablar, incluso buscar a veces un poco de apoyo, ¿no? Porque hay sesiones que pueden ser muy duras o que necesitamos guía o que necesitamos simplemente desconectar un poquito y ahí es donde surge este nombre. Ujú. Totalmente. Además, es una profesión que puede volverse un poco solitaria a veces, porque al final estás como dentro de la consulta, estás pasando terapia con tus pacientes, pero si no tienes compañeros o tal, al final se vuelve como eso, como un poquito individual. Entonces, creo que se agradece mucho cuando trabajas en un sitio donde hay más gente trabajando y aunque sea ese momentito de entre sesión y sesión en el pasillo, comentar cuatro cositas, ayuda mucho. Sí, porque es cierto que estamos trabajando con gente todo el día, pero es muy solitaria, porque no es un trabajo en equipo. Es verdad que luego hay supervisiones, intentamos hacer también, pues, actividades de equipo, etcétera, pero de puertas para adentro, una vez llega el paciente, tú te cierras ahí y no hay compañerismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que luego buscamos mucho ese apoyo al salir, con otros psicólogos o con compis de recepción, siempre queremos un poquito ese contacto y se agradece también. Totalmente. De hecho, creo que algo que la gente no se espera, y empezando, ¿no?, a hablar de este tema de qué hablamos los psicólogos, es que luego, nuestras conversaciones no son tan interesantes como la gente se piensa. O sea, luego creo que, tenemos también un puntito de saturación de temas de intensidad emocional y demás. Y, por ejemplo, algo que nos dice mucho la gente, a las amistades, no sé si te pasa, pero es el: "Buah, ¿has visto esta serie o me he leído este libro? Te va a encantar porque habla mucho de psicología", tal, y eso es como no, Eso me lo dicen muchísimos familiares, amigos, hay pacientes, ¿no? Que también: "Ay, te va a encantar, te va a encantar". Y es que a veces cuando queremos salir de consulta no podemos conectar con más contenido emocional ni psicológico. A veces queremos ver, series súper sencillas o pelis súper sencillas que ya nos conocemos, que hemos visto en bucle, porque al final también creo que en las sesiones ponemos muchísimo de nosotros. O sea, creo que ponemos mucha atención, son muchas horas al día donde estamos prestando atención todo el tiempo, pensando también qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que intervenir, sosteniendo emocionalmente cosas muy complejas. Entonces, cuando acaba la jornada, nos aparecen cosas facilitas. totalmente, totalmente. Y en relación a eso también,
Sí que está como, yo siento que como el otro extremo, que es gente de nuestro alrededor que luego tiene miedo o reticencia a contarnos algún problema, porque es como, ay, bastante tendrás tú con todo lo que tienes que estar escuchando a lo largo del día. Y no sé si te pasa que a mí, yo lo siento como diferente. Cuando una amiga me cuenta un problema, no estoy como en rol de psicólogo. Entonces es como un rol diferente en el que me permito el dar consejos, en decirle, déjalo o qué haces con este tipo. Entonces, como que sí que siento que es algo un poco diferente. Sí que ese día que sales como con un montón de sesiones intensas, quizá cuesta un poquito más en el sostener ese tipo de cosas, pero sí que siento que no es lo mismo que verme una serie que me vaya a hacer reflexionar o tal. O sea, es cierto que con los amigos yo tampoco me pongo en rol psicólogo, pero psicóloga, pero creo que es o sea, creo que es muy difícil, ¿no? Porque ya tienes como una relación, entonces ya sí que te permite ser más directo, menos políticamente correcto, pero al menos en mi caso a mí sí que me cuesta un poquito, o sea, y a veces sí que, y esto me sabe fatal porque al final son mis seres queridos, pero sí que salgo a veces de sesión pensando, por favor, que nadie me cuente ninguna otra cosa, que ningún amigo, ningún familiar tenga ningún otro drama, porque no sé si lo puedo sostener con la calidez que a lo mejor se merece esa persona, ¿sabes? Si a lo mejor peco de ser más directa o más tal. Yo, de hecho, cuando llego a casa, siempre digo que tengo como un periodo de transición, de entro y estoy en transición, ¿vale? De tengo no sé, como sacarme un poco ese rol y ya ponerme en el mío. Sí, la verdad es que cuesta un poquito y sí que ayuda a tener ese espacio de, vale, transiciono, ¿no? Dejo un poquito ese rol fuera. Y sí que yo sí que siento que con amistades, aunque pueda ser a veces un poco difícil, ¿no? Si ya llevamos sosteniendo mucho tiempo, pero ese puntito de, al final también la conexión emocional que tienes con la persona, ¿no? Ayuda a veces el entrar en modo un poco más... em, de salseo, ¿no? De que te ha dicho esto, qué fuerte, pero no puede ser, pero si antes te dijo tal. Entonces, como también ese puntito un poco más informal, creo que a veces ayuda un poco. Y es que siento que la gente piensa que nosotros los psicólogos, cuando salimos de consulta, como estamos todo el rato hablando de pacientes y de, pues mira, este caso, ¿por qué tal? ¿Por qué a ver? Y es que yo creo que no se da cuenta de los saturados que salimos a veces, que la mayoría de veces no comentamos nada de lo que hemos visto durante el día. Al contrario, queremos que las otras personas nos cuenten cómo han ido su día, hablar de cosas más banales, hablar de qué hemos visto en la tele o de qué libro estamos leyendo, para salir un poco de ese mood, de todo tan intenso. Sí, eso sí, pero a la vez también siento que somos un poco frikis. Y aunque no hablemos de casos, porque es verdad que también cuidamos mucho la privacidad de nuestros pacientes, pero creo que sí que nos gusta hablar mucho desde esa perspectiva psicológica, ¿sabes? Y creo que también tenemos muy metido en nuestro vocabulario como cosas que sí que usamos mucho en sesión. Pero bueno, porque creo que al final es una profesión muy vocacional. Creo que de alguna forma sí que nos motiva mucho, nos apasiona mucho y sí que somos un poquito frikis de eso. Aunque no hablemos de los casos, sí. Yo creo que sí. Y de hecho, eh, es algo como que me refleja la gente, ¿no? De alrededor, que a veces como hablando de algún tema, es como, uy, esa frase es muy de psicólogo. Y yo, sí, pues, viste, sí, la manera de hablar, la manera de expresarlo. Sí, sí, sí. Y yo creo que si nos juntamos varios psicólogos con alguien que no es psicólogo, a lo mejor lo podemos freír un poco, ¿sabes? Sí, la verdad que por eso es que luego no es tan divertido tomarte unas cañas con unos psicólogos. Claro, a mí me lo parece, pero a lo mejor a gente que no lo sea, no, no, claro. Claro, pero sí, creo que tenemos ese puntito de quizá no hablar tanto de casos concretos, ¿no? O sea, luego no vamos tanto a, pues mira, un paciente me ha contado tal, pero sí que a veces lo utilizamos esos espacios, pues, sobre todo para hablar con gente de confianza o gente, colegas, ¿no? De profesión, para hacer como reflexiones más generales, ¿no? Sí que a veces salimos de consulta y sí nos viene como, pues el tipo de reflexión de buah, es que hay que ver cuántas familias disfuncionales hay o cuánto daño se hace en la escuela si no se hace un buen acompañamiento. Y creo que hablar de esos temas es un poco más de análisis, a veces social, pero también, ¿no? De cómo funciona a nivel estructural algunas cosas. Creo que sí que solemos hacer, ¿no? Sí, creo que cuando hablamos sí que nos damos cuenta de cómo influye, o sea, de cómo muchos de nuestros casos están atravesados por las mismas problemáticas, pero por esa parte más del sistema, de también un poco cómo está montada la vida, ¿no? De ir corriendo aquí para allá, de tener que producir todo el tiempo, de los estereotipos también de género, la discriminación que pueden tener ciertos colectivos. Creo que al final son como cosas más grandes que no son solo del individuo que tenemos delante. Y creo que cuando hablamos entre nosotros nos damos mucha cuenta de eso, de, ostras, cómo
¿cómo puede afectar tanto a alguien? O sea, ¿cómo afecta, ¿no? Que esto sea así en la sociedad. Totalmente. De hecho, uno de los temas, por ejemplo, ¿no? que se me venía a la mente cuando hablábamos de esto es la cantidad de gente que viene a terapia a causa de alguien que no ha ido a terapia. Bueno, eso lo decimos siempre. Claro, ¿no? Y acaban como pagando las consecuencias. Y de hecho, esto va a ser algo que trabajemos, hacemos un pequeño spoiler en una de las secciones que va a haber en este podcast, que precisamente va a ser ir analizando un poco qué cosas son un problema de gestión emocional de la persona y qué cosas son consecuencias simplemente de algo estructural o de alguna persona en tu vida que te lo está poniendo difícil. Claro, como que muchas veces creo que la gente tiende a pensar que el problema es como suyo, ¿no? Individual. Y es que muchas veces lo atraviesa muchísimo el contexto. O sea, el contexto es lo que muchas veces nos hace enfermar, sentirnos mal. Creo que es mucho más profundo. Creo que se escapa, no todo es individual Ujú. en ese sentido. Totalmente. Seguramente la gente en casa oyéndonos dirá, sí, sí, nada intenso soy, nada. Y si estos son el tipo de conversaciones, apetece un montón tomarse un café con vosotros. Oye, bueno, sí, no, pero entiendo que a veces no siempre apetece hablar tan profundo, ¿sabes? Lo Mm, puedo entender. Totalmente. Y también tenemos nuestro momento de querer cosas distendidas, no querer, digamos, darle vueltas a cosas tan intensas y escapar un poquito de toda esa intensidad que en nuestro día a día ya tenemos. Y luego nos permitimos fuera de sesión ser pues, menos políticamente correctos, ¿no? O sea, al final somos personas con nuestra propia personalidad, gustos, forma de hablar y no es que finjamos en sesión, ¿no? Pero sí tenemos un rol más de neutralidad, acompañamiento, en el que, bueno, en cierto modo sí que tenemos que estar como un pelín contenidos, no contenidos de estar fingiendo, pero Mm. Sí, siento que además hay como una parte muy al final te pones al servicio del paciente y de su proceso. Entonces, hay quizá comentarios o hay actitudes que sabes que no van a venir bien para el proceso. Entonces, sí que es una contención desde lo que necesita esta persona es esto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estás con un amigo, te está contando algo, es como, astras, pues a mí me pasó, ay, pues es que yo estuve igual, tal, en sesión, sabes que son tiene menos cabida, que a veces sí hacemos alguna autorrevelación, pero que lo importante aquí es analizar lo que le está pasando al paciente y no contar, ay, pues a mí eso me pasa. claro, no podemos ser protagonistas, ¿no? Del proceso de los demás. Creo que también una cosa que nos viene bien hablando entre psicólogos es darnos cuenta un poquito de cuáles son como nuestras propias taras, por decirlo así, o bueno, al final como somos personas también hay temas que nos incomodan más, que nos incomodan menos, que sabemos abordar mejor, peor. Y creo que hablar con nuestros compañeros también nos hace un poco espejo de eso, ¿sabes? Ostras, a lo mejor esto le tengo que prestar atención a cómo lo estoy abordando, o será casualidad de que este tema me incomoda más cuando hablo con un paciente por algo en concreto. Y creo que cuando lo hablamos con otros compañeros, vemos cómo lo abordan ellos, vemos tal, creo que también es una forma de revisarnos. Totalmente, totalmente. Y de hecho, es algo que a veces trabajamos con nuestros propios terapeutas también, ¿no? Es decir, ese tipo de pacientes como que me cuestan un poquito más, o eso que me dijo ese paciente me sentó mal, o me generó un poco de malestar, no sé por qué, ¿no? Que bueno, creo que eso hay gente a la que le viene un poco de sorpresa, el que los terapeutas vayamos a terapia, ¿no? En general, que es lo típico eso de, pues mírate los apuntes, ¿no? Y ya lo superas. Al contrario de lo que pueda pensar la gente, no sé si a la gente eso le dará inseguridad de mi psicólogo está yendo a un psicólogo, ¿será que eso es que no está bien como para atenderme? Pero creo que es una profesión en la que tenemos que tener muchísimo autocuidado. O sea, trabajamos como volcándonos en los demás, como no miremos un poquito hacia adentro, es fácil perderse ahí. Entonces, si vuestro psicólogo va al psicólogo, a mí me parece súper buena señal. Bueno, pedazo de green flag. De Sí. hecho, me atrevería a decir que si tu psicólogo no va y nunca ha ido a un psicólogo, sospecha un poquito. Sí. Bueno, aquí es verdad que caemos en el debate de todo el mundo necesita ir al psicólogo, pero creo que entre nosotros lo tenemos bastante normalizado porque sabemos que nos viene bien. O sea, creo que conocernos también muy bien a nosotros mismos, nuestras movidas familiares, nuestro pasado, nuestra forma de actuar, creo que nos ayuda mucho también a conocernos a nosotros, ver cómo podemos acompañar mejor a las personas y qué temas me incomodan más y qué menos y trabajármelos, porque si no, no vamos a acompañar bien. Totalmente, creo que es muy importante y además como bueno, siento que en la sociedad en general, y a no ser que tenga una amistad bastante profunda, se suelen hablar de unos temas como más superficiales y es precisamente el espacio en terapia donde se quita un poco ese velo y se habla como de la parte más de heridas y demás. Entonces, es donde es más fácil que a ti te resuenen ciertas cosas.
a veces, y creo que seguramente te ha pasado, le estás diciendo a algún paciente y estás pensando, uy, esto, Esto yo me lo he trabajado, me lo tengo que seguir trabajando. claro, Oye, efectivamente. Entonces creo que es un espacio en el que es fácil que afloren cosas tuyas. Entonces creo que tener un acompañamiento personal para tus propias emociones creo que es importante. o sea, al final somos humanos, ¿no? Y aunque tengamos muchas herramientas y mucho conocimiento, de hecho, es que yo te diría que la mayor parte de psicólogos que tú y yo conocemos estamos siempre en continua formación eternamente, ¿no? Pero eso no quita que nosotros podamos tener nuestros propios miedos, inseguridades, y eso tampoco quiere decir que no sepamos acompañar a los de los demás. Esto es como un poco decir que un médico no se puede poner enfermo, Total. ¿sabes? Pues un médico sí que sabe curarte o sabe qué medicación necesitas, pero también puede hacer algo, o se puede enfermar, o puede pasar cualquier cosa. Pues nosotros es un poco lo mismo. Totalmente. Y de hecho creo que es una de las cosas que más hablamos fuera de consulta, es precisamente los espacios en los que tenemos de hablar de nosotros mismos, de lo que nos pasa, ¿no? Que es quizá la parte que menos podemos abordar en sesión, porque obviamente, como hablábamos antes, estamos por y para el paciente. Entonces, el poder estar con amigos y contarles, pues mira, pues estoy agobiado por esto, o es que tengo ansiedad por tal otra cosa y demás, que a veces aunque tengamos herramientas para gestionarlo, pero sabemos que el poder expresarlo y tener un poquito de validación emocional del entorno siempre es importante. Entonces, creo que de hecho hablamos más a veces de lo que nosotros estamos hablando con nuestro terapeuta Sí. que de lo que nos cuentan nuestros pacientes. Y Como, además lo hablamos con mucha naturalidad, ¿no? De vengo de trabajar con mi psicólogo esto, lo otro, tal. mm, Sí, sí. Creo que también los psicólogos, pues al final, trabajando de esto, pues tenemos muy naturalizado pues que podemos ser vulnerables, que nos pasan cosas, que podemos trabajarlas. totalmente. Sí. Sí, creo que de hecho es algo que gente que no es psicólogo, ¿no? Y que está con nosotros como que nota a veces de decir, guau, es que como se nota que soy en un grupo de psicólogos, ¿no? Porque no hablar y todo es como mucho más fácil, porque creo que al final también a nivel de vocabulario, de cómo expresarlo, es algo que también se entrena. Entonces nosotros al final estamos todo el día escuchando, trabajando y verbalizando emociones, entonces eso se nota luego también a la hora de expresarlo. Claro, si al final no somos magos, ni tampoco es que siempre tengamos la razón y la respuesta para todo. Creo que simplemente pues entrenamos mucho en el día y nos queremos formar mucho todo el tiempo. Totalmente. De hecho, es uno de los temas de los que también hablamos mucho, ¿no? Que antes también comentaba, ¿no? El tema de las formaciones. Uno de los temas muy recurrentes es, me he enterado de esta formación, buah, he visto este curso, he visto esta jornada. Y ahí sí que tenemos un puntito friki de formativo. Sí, además, como creo que sabemos que no tenemos siempre el tiempo para apuntarnos y demás, queremos convencer a otros para que si nos apuntamos todos juntos, como que al menos no parece que nos estamos siendo tan frikis, ¿no? Totalmente. Cuenta como turismo, ¿no? Porque si Sí, vamos juntos a vamos. Madrid a una formación, pues ya cuenta como viajes de amigos. Justo, ¿no? Pero además de las formaciones, creo que aprendemos mucho también de las propias personas que vienen a consulta. Creo que a veces tienen reflexiones o aprendizajes o formas de expresarse que bueno, no sé si a ti te habrá pasado, pero que yo sí que me quedo como, ¡buah! ¿Sabes? Que esto que ha dicho me parece súper útil o súper interesante o súper profundo. Totalmente, totalmente. Y creo que es algo muy bonito de nuestra profesión, que al final te puedes preparar las sesiones, son temas que a lo mejor ya has hablado con otras personas antes, o que, ¿no? que tienes un poco la idea de hacia dónde llevarlo, pero luego como cada persona es un mundo, tiene una experiencia, luego cuando te cuenta las conclusiones a las que ha llegado o algunos de los avances que ha tenido fuera, lo veo como una parte súper bonita porque decir, ¡buah! No hubiese pensado, o ¡buah! Qué bonito que lo verbalices así, o qué potente, ¿no? Que te hayas dado cuenta de esto, que puedes sesiones dándole vueltas como lo hayas encajado de esa manera, me parece como algo muy bonito. Sí, al final también cada caso es un mundo, ¿sabes? Aunque vengan aparentemente con la misma demanda, eh, cada persona luego tiene su propia evolución y es súper chulo de ver, se aprende un montón. La gente tiene muchísima resiliencia. Ujú, Sí. totalmente. Cada uno con su historia y las maneras que tienen de eso, de verbalizarlo, de representarlo. Creo que sí que tiene un punto en el que aprendemos un montón y que también es pues bueno, creo que un jarro de humildad también para decir, bueno, es que nunca sabemos todo, luego al final cada caso que se nos plantea requiere de atención y requiere que lo planteemos como individuo que es y entonces es un proceso en el que estamos constantemente atentos y constantemente formándonos. Justo, justo. Y bueno, al final esto es de lo que vamos a hablar en este proyecto que llevábamos tiempo ahí cocinando en nuestras cabecitas. Y al final lo que queremos es que las personas que nos escuchan pues puedan acercarse al mundo de la psicología desde una perspectiva un poquito
más clara, sincera, sin esos tecnicismos y que lo puedan llevar un poquito a su día a día, a sus vidas y que se sientan un poquito más conectados con esto. Totalmente, y también que puedan expresar su opinión, ¿no? Al final, la idea también de plantearlo así, subirlo a redes, es un poco que cualquier reflexión, cualquier comentario que quieran o alguna duda que tengan al respecto, que nos la pueden hacer llegar y generar también como un espacio en el que hablar de esos temas que a veces no es tan fácil encontrar pues un foro o algún ambiente o si no tienes personas a tu alrededor que hablen de estos temas. Entonces, bueno, pues poder generar también un poquito de discusión o de abrir una conversación en torno a esos temas y nosotros estaremos pues encantados de participar. Sí, al final este episodio es un poco el de presentación para que supierais quiénes somos, pero bueno, pues en los siguientes ya iremos con temas un poco más concretos, pero también con esa naturalidad con la que queremos hablar de todos los temas. Así que esperamos que queráis acompañarnos en todos los episodios que puedan venir y a ver hasta dónde puede llegar esto. Totalmente. Pues ha sido un placer este primer episodio. Espero Mucho. que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao.